Hoy día vamos a hablar de perspectiva de género. Estas temáticas son relativamente nuevas y son fundamentales para promover una cultura del respeto al interior de cualquier organización. Y como vamos a ver a lo largo de esta presentación, es especialmente relevante en establecimientos de educación, ya sea parvularia, educación primaria, secundaria o también superior, puesto que las labores de formación que se hacen inciden directamente en la promoción del respeto de las personas, pero en especial en generar espacios de apertura para incorporar justamente la perspectiva de género de la que vamos a hablar hoy día. Pero para hablar sobre esta temática necesitamos un cierto contexto previo y en especial ahondar con mayor profundidad lo que es el género. Si vamos a hablar de la perspectiva de género, primero necesitamos entender qué es el género para efectos de después entender cómo este se potencia o se maneja, se trabaja a través de la perspectiva de género. Así es que partimos con esta presentación. ¿Por qué hablar de género? ¿Por qué hablar de perspectiva de género? Hay un presupuesto básico de convivencia democrática, podríamos decir, de respeto y consagración de los derechos humanos, que es la idea de la igualdad, la idea de que todas las personas son libres, iguales en dignidad y derecho. Para efecto de ilustrar este derecho a la igualdad, esta noción democrática de la igualdad, acompaño con ustedes incluso textos de la actual Constitución. Sabemos que hay toda una discusión constitucional sobre la materia, pero lo que no está en duda es la idea de la igualdad, del derecho a la igualdad. Nosotros lo tenemos consagrado incluso en la actualidad en dos partes, lo tenemos incluso en el artículo primero. O sea, la forma en la cual se abre la discusión, la regulación constitucional en nuestro país, es reconociendo que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y esto se reafirma una vez que se consagran también los derechos fundamentales, y en especial se establece el derecho ahí a la igualdad ante la ley, y en particular, que es el tema que nos convoca, es que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esa es la base, insisto, sobre la cual construimos nuestra sociedad, es un pilar fundamental de un orden democrático, pero es también lo que se pone en duda cuando uno abre los ojos y mira la realidad. No porque cuestionemos este derecho, no porque cuestionemos esta aspiración, pero sí pareciera que muchas veces este derecho es más una aspiración que una realidad. Y justamente esta es una temática que inquieta desde un punto de vista del género. Cuando pensamos en estas mujeres y yo le pregunto a las personas, bueno, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué sienten? ¿Qué reflexiones genera esta imagen? Muchas veces la reflexión es de un distanciamiento. Es decir, pobre de estas mujeres, en general voy a repetir lo que me dicen en general, ¿ya? Pobre de estas mujeres, me da una sensación de opresión, que están anuladas, que no se pueden ver, ni siquiera las podemos mirar. Eh, Sabemos que viven en un régimen político que está cambiando, es un régimen político que ahora no las deja ni siquiera salir a las calles, o si salen a las calles no pueden caminar solas, solo pueden salir a las calles estas mujeres si van acompañadas de un hombre. Son mujeres que no pueden trabajar donde quieran, sino que en esa sociedad están llamadas a estar en sus casas, encerradas en sus casas, haciendo las labores del hogar, cuidando a los niños, pero insisto, en general esta imagen genera preocupación, pero también genera distanciamiento, en el sentido de decir, pobre de estas mujeres, todo lo que viven, qué distintas son a nosotras. Y obviamente hay muchas diferencias. Nosotras estamos en este lugar, hombres y mujeres, reflexionando sobre la perspectiva de género en un espacio de formación universitario, ejerciendo nuestras profesiones. Obviamente hay brechas importantes, ¿verdad?, de vida, de lo que viven esas mujeres y lo que vivimos nosotras. Pero la brecha no es total y absoluta.
Esta puede ser una situación más extrema de lo que es mostrar cómo se puede anular una mujer, cómo se puede encerrar, cómo se pueden cerrar las puertas frente a su desarrollo de vida, pero hay elementos comunes, tal vez más sutiles, pero hay, y hasta el día de hoy los hay, que nos conectan socialmente, culturalmente, con estas mujeres. Y estos elementos dicen relación con la idea de que hay espacios para hombres y hay espacios para mujeres. Esta idea de que hay espacios para hombres, que hay espacios para las mujeres, no es ajena a nuestra sociedad. Ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido cambiando en forma muy significativa. Yo siempre digo que para las que somos mujeres, qué suerte vivir en este mundo contemporáneo, nos tocó vivir en el mejor momento de la historia, el momento que tenemos más derechos, más oportunidades si miramos hacia atrás. Pero eso no quiere decir que todo esté resuelto y que hombres y mujeres nos tratemos por igual y nos podamos desenvolver en el espacio público por igual. Y aquí les traigo un par de ejemplos para ilustrar esta materia. Partimos hablando de la igualdad, ¿tá? Hombres y mujeres son iguales. Eso no quiere decir que la sociedad nos trate como iguales. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué experiencias sociales tenemos en nuestro país que prenden las alarmas y dicen, bueno, parece que hombres y mujeres en los hechos no recibimos el mismo trato? Traje distintos ejemplos para ilustrar esta materia. Les traje acá una encuesta. Esta ha sido la única encuesta que se ha hecho sobre esta materia. El año 2010 no hay una actualizada, así que por eso les dejo esta. Una encuesta del año 2010 que hizo el Servicio Nacional de la Mujer. Entrevistas que se le hicieron a 800 padres preguntando por las labores de cuidado y su participación en el cuidado y qué ellos entienden de quiénes son los llamados a cuidar a las personas dentro de la familia. ¿Y cuáles son las respuestas de estos encuestados? El 77% de los encuestados dice que los hijos y hijas están en el hogar al cuidado de la madre. Y deben estar. Es el 70%, 77% de los encuestados. 11% destaca, bueno, que si no es la madre, son los abuelos. Y el 8% dice que son ellos también los llamados a realizar esas labores de cuidado. Este es el año 2010, ha cambiado harto estas materias estos últimos años, no tanto tampoco. No sé si, o sea, probablemente si hiciéramos esta encuesta ahora los números serían distintos, pero puede ser que el orden de prelación en cuanto al deber del cuidado sigue siendo el mismo. Esto queda cuenta que las labores de cuidado en nuestra sociedad no son igualitarias. Culturalmente, no estamos hablando de normas necesariamente, vamos a hablar de normas un poco más adelante, culturalmente no son igualitarias, sino que entendemos, y así lo hemos entendido, a pesar que, insisto, este tema está cambiando, que estas labores las realizan las mujeres. Otro ejemplo, de alguna forma está conectado con el anterior. Encuesta sobre el uso del tiempo, que hizo por primera vez el Instituto Nacional de Estadísticas en nuestro país el año 2015. Y le pregunta a hombres y mujeres, trabajadores formales y no trabajadores formales, ¿cómo usan su tiempo? ¿Y qué es lo que salió en esta encuesta? Que las mujeres encuestadas normalmente destinan 6 horas de su día a realizar trabajos no remunerados, en este caso vinculados a temas de cuidado al interior del hogar. 6 horas al día. En cambio, los hombres encuestados decían que menos de 3 horas al día destinaban a la realización de labores de cuidado. ¿Qué es lo interesante? Esta encuesta, les dije, analizaba a personas que tenían trabajos formales y que no tenían trabajos formales. Las mujeres que tenían trabajos formales
destinaban estos tiempos al cuidado. Los hombres que tenían trabajos formales destinaban menos de la mitad del tiempo que la mujer destinaba al cuidado en el mismo hogar. Y acá la pregunta ¿es esto casualidad? ¿Es casualidad que los hogares de nuestro país se organicen de tal forma que la mayor cantidad de horas que se destinan a lo doméstico, que puede ser la cocina, el orden, el cuidado, los niños, el acompañar, la mayor cantidad de las horas las realizan las mujeres y no los hombres? Justamente lo que estudia el género es entender que eso no es casualidad, sino que eso es parte de un orden social. Un orden social que estudiamos, que constatamos, pero que cuestionamos. Estudiamos para tomar conciencia de aquello, pero que justamente también queremos cambiar. La igualdad es un derecho que ejercemos, pero no es una realidad. Y el género justamente toma conciencia de esta situación. Y dice, hombres y mujeres no son tratados como iguales en una sociedad. Insisto, esto no es casualidad. Acá hay una construcción social, cultural, económica, normativa, que le dice a los hombres que ellos están llamados a hacer ciertas cosas y a las mujeres que están llamadas a hacer otras. Y el problema no es solo diferenciar, sino que también es jerarquizar. Las cosas que hacen los hombres en nuestra sociedad son más importantes que las cosas que están llamadas a hacer las mujeres. Las mujeres hacen los temas de hogar, se preocupan de los cuidados, de los domésticos. También no tenemos tiempo ahora, ¿verdad? Pero hay una larga conversación que podemos tener de cuáles son las capacidades que se atribuyen, no es que tengan, pero se atribuyen a hombres y mujeres y los roles que se atribuyen a hombres y mujeres. Y el género dice, bueno, esto es artificial y por eso el género separa la noción de sexo de género. El sexo es biológico, dice, hay una realidad biológica de hombres y mujeres, pero nos han hecho creer que esta realidad biológica deriva en quién es el que compra la comida en el supermercado, quién es el que cuida a los niños, quién es el que maneja las platas dentro de un hogar, quiénes son los que toman decisiones en el espacio público, etc. Y esos roles no son biológicos, no tienen que ver con un útero, por ejemplo, con la posibilidad de parir. Esos roles son sociales. Y lo que busca el género es tomar conciencia, porque si yo no tomo conciencia de esto, voy a seguir replicando este paradigma, ¿verdad? Porque no soy ni siquiera capaz de mirarlo. O sea, no es un problema porque ni siquiera soy capaz de ponerle un nombre y decir, acá hay una dificultad. El género identifica este problema y lo identifica no solo para constatarlo, sino que para pretender superarlo. O sea, todo el punto de las temáticas de género es decir, hay un trato desigual entre hombres y mujeres en la sociedad, hay un trato además desequilibrado, porque lo que es masculino es lo importante y lo que es femenino es desvalorizado en nuestra sociedad. Pero junto con ese diagnóstico, lo que queremos es superar esa realidad para buscar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, para hacer realidad este derecho de la igualdad del cual probablemente todos tan orgullosos estamos, de entender de que todas las personas en una sociedad y en nuestra sociedad deberían ser tratados como iguales. Dos preguntas acá importantes. Cuando hablamos entonces de género, ¿hablamos solo de mujeres? No, no, exactamente. Y esto es muy importante tenerlo presente. No es un problema de mujeres. Los temas de género es cómo se organizan hombres y mujeres en una sociedad. Si nosotros no tenemos esta mirada comprensiva de la temática de género, con las mejores de las intenciones, si tratamos de hacer las cosas bien, las vamos a hacer mal. Porque esta conversación es sobre el rol de hombres y mujeres en esta sociedad. Y es ahí donde aparece la perspectiva de género. Yo le dije, vamos a hablar de perspectiva de género, pero no podemos partir hablando de perspectiva de género
sin antes tener esta noción de qué es lo que es el género, qué es lo que busca el género. La perspectiva de género es una herramienta muy concreta, muy específica, que lo que busca es facilitar procesos para efectos de promover una igualdad real entre hombres y mujeres. El diagnóstico es adverso, el futuro no lo tiene por qué ser. Pero para poder cambiar ese futuro y para poder lograr que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, no hay que seguir con las prácticas actuales. Hay que intencionar nuevas formas de organizarnos, intencionar. Porque la inercia, el tiempo nos juega a favor. Porque esta discriminación está tan arraigada en nuestra sociedad que el tiempo lo único que hace es simplemente mantener este orden a flote, este orden adverso, este orden de desigualdad entre hombres y mujeres. Y el Consejo Económico Social de Naciones Unidas el año 97, y destaco esto, porque estas temáticas son relativamente nuevas. Incluso la idea de género, el pensar sobre el concepto de género, el cuestionarlo, es de los años 70, es de mediados de los años 70. Y es el año 97 que a través del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas nos dicen, bueno, acá está la herramienta, no es la única, obviamente, pero es una herramienta precisa que nos va a permitir tratar de cambiar las cosas para efectos de generar una igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Y cuál es esta herramienta? Y acá les dejé la definición, comparto con ustedes la definición para que la veamos juntas. Dice, el proceso de evaluación de las consecuencias para hombres, para las mujeres y para los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como la de los hombres, y acá vuelvo a resaltar, esto no es tema de mujeres, es tema de mujeres y hombres, sean un elemento integrante en la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y programas de todas las esferas, políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y hombres sean beneficiados por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr una igualdad sustantiva entre los géneros. En palabras simples, el llamado que hace la perspectiva de género es, frente a cualquier iniciativa que desarrollamos, aquí lo pone a nivel macro, ¿verdad? Desde las leyes, las políticas, planes, pero por ejemplo lo podemos pensar en la UTLA. Cualquier iniciativa que se organice, que se inicie, se desarrolle en esta organización, tiene que hacerse la pregunta, ¿cuáles son sus consecuencias para los hombres? ¿Cuáles son sus consecuencias para las mujeres? Y esta pregunta que ustedes dirán, bueno, chocolate por la noticia, digamos, ¿verdad? Que tiene de especial una perspectiva de género que nos obliga a preguntarnos por hombres y mujeres. Parece algo simple, pero es que las mujeres históricamente no hemos estado en esa pregunta. Simplemente no hemos estado en una pregunta general. Porque ¿cuál es uno de los grandes problemas que hemos tenido? Que cuando se habla de políticas en general se neutraliza la persona a quien se destina esa política. Pero esa neutralización es aparente. Porque muchas veces esa neutralización, en realidad lo que está detrás es el asumir que es un hombre quien va a participar de esas labores. Entonces, esa invisibilización hacia las mujeres es lo que llama, tras de la perspectiva de género, a Naciones Unidas, es decir, obliguémonos a poner a la mujer en la discusión de lo que hagamos. Cualquier política, plan y programa que se haga, tiene que preguntarse intencionadamente, ¿esto cómo impacta a los hombres?
¿Cómo impacta a las mujeres? Parece, insisto, una pregunta obvia, pero lamentablemente la obviedad no es algo que juegue a favor de las mujeres en la historia, sino que más bien ha sido una herramienta de exclusión. Entonces nos ayuda a tomar conciencia. Uno, hacernos la pregunta, pero la perspectiva de género, nos dice Naciones Unidas, tiene una finalidad clara, que es buscar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, no es solo la pregunta de cómo se impacta a hombres y mujeres, sino que además es entender el horizonte, hacia dónde quiero transitar. La pregunta tiene un propósito claro, que es promover la igualdad entre hombres y mujeres. Le voy a dejar un par de ejemplos aquí, porque estamos hablando acá sobre perspectiva de género y esta es una institución educacional. Y creo que es fundamental entender qué impacto puede tener la perspectiva de género en el quehacer de un espacio de formación como es la UPLA. Si nosotros incorporamos la perspectiva de género en esta institución, son muchas preguntas las que aparecen. Primero, uno puede preguntarse sobre cuáles son las temáticas a abordar dentro de una institución. Porque yo les decía al principio, el género no solo segmenta, sino que jerarquiza y hace que lo masculino o los hombres sean los temas importantes y lo femenino o los temas de mujeres sean irrelevantes. Y eso por muchos años ha afectado a las universidades. Ha afectado desde las temáticas que se hablan, desde las temáticas que se estudian, porque puede ser que en esa malla curricular, por ejemplo, o en esos seminarios que se organicen, se prioricen, ni siquiera se prioricen, sino que se converse de temas que históricamente han sido considerados relevantes porque son temáticas normalmente que interesan a hombres o que se entienden que son parte de un mundo masculino, y el incorporar entonces una perspectiva de género es hacernos la pregunta, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Y puede ser una pregunta que se responda qué pasa con las mujeres en los temas que abordamos dentro de una institución. Esa es una de las aristas que pueden surgir cuando incorporamos la perspectiva de género. Hay otras aristas que pueden surgir. Hay instituciones, en general las instituciones de formación, como las universitarias, son segmentadas porque son reflejo de nuestra sociedad. Y si uno ve ciertas carreras, que no las voy a nombrar porque además ustedes son parte de este mundo, probablemente las conocen mejor que yo, probablemente hay carreras donde el 98% de las matriculadas son mujeres, hay carreras donde el 98%, 90% de los matriculados son hombres. Hay carreras donde el 60% pueden ser mujeres, pero se siguen proyectando como si fueran carreras masculinas también, y viceversa. Entonces también la perspectiva de género nos hace hacernos la pregunta, bueno, cuando nosotros llamamos a personas a formar parte de esta institución, ¿cómo hacemos ese llamado? ¿Qué proyectamos de nuestra organización? Las puertas podemos decir que están abiertas para todos, pero tal vez la forma de hacer ese llamado, seguimos replicando esta idea de que hay temáticas para hombres y para mujeres y puede verse afectado o impactado en la forma de organización de cualquier institución de formación de educación superior.